una parte que no logro entender, el profe Quintana. Sí. Nosotros tenemos la operación número 1, que dura 0,6 minutos. Y después tenemos, que usted nos pone ahí que tenemos 0,36 de minuto que el operador estaría libre. En realidad no estaría libre, sino que estaría volviendo a la unidad, a la operación 1, y en realidad lo que yo tengo de diferencia, y le puedo dar un poquito más de carga al empleador, creo que usted me va a refutar esta pregunta, pero no logro entender por qué. Pero para mí tiene que volver antes de que se cumplan los 60 segundos, 0,6 segundos de minutos de la primera tarea. Tiene que volver a hacerse cargo de sacar el producto de la primera tarea y poner otro. ¿O no es ese el caso en esto? Una consideración. Recordemos que este tiempo en manual es el tiempo total neto, es el tiempo neto básicamente, de carga y descarga. ¿Sí? Es una sumatoria. ¿Sí? Y esta persona cuando esta persona está aquí, vuelve y vuelve a la operación 10 para hacer la descarga. ¿Sí? En una primera instancia, hace la carga, se le cargan los tiempos frecuenciales, camina, hace la carga, tiempos frecuenciales, vuelve, cuando el ciclo ya paró, hace la descarga, la carga, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Pero la inactividad del operador sigue siendo de 0,36, ¿o me estoy equivocando? Exacto, porque ¿cuánto es el tiempo que le sobra al operador? En todo ese bucle de trabajo. Si yo estoy haciendo la sumatoria de cada uno de los minutos que el tipo, en cada uno de los tiempos que el tipo estuvo haciendo una actividad manual. Recuerden que tiempo manual implica que el operario está haciendo un trabajo con sus manos, ¿sí? Que es indispensable para el proceso. ¿Sí? Y yo estoy haciendo la suma de todos esos tiempos. ¿Voy a sumar hasta dónde? Hasta el tacto. O lo más próximo al tacto, básicamente. Profe, Pregunta, ¿cuánto es el porcentaje? Con la información que tenemos hasta aquí, porque aquí creo que lo van a ver un poco más claro. ¿Cuánto es el porcentaje de carga de ese puesto? 60%. ¿Cómo hiciste el cálculo? 0,53 sobre 0,89. Perfecto. Ese es el porcentaje de carga que hasta ahora tenemos en estas dos operaciones con este operario solo. ¿Sí? Recordemos, veníamos de esta situación. Un operario en la 10, otro operario en la 20, otro en la 30. Ya pudimos deducir que para la 10 y la 20, con un operario al 60%, podemos hacer la tarea. ¿Sí? ¿Cumplimos con el objetivo de optimización de mano de obra? Sí. ¿Podemos seguir dándole carga a ese operario? Sí. eso es lo que quería preguntar, porque yo hice la operación 30 y me daba 0,88 y el tiempo tacto de 0,89. Perdón, yo no sé si es mi conexión o la tuya, no te pude escuchar bien. Está bien. Eso le iba a preguntar, que a mí sí, tengo todos los perros. A mí me daba, con la operación 30 me da 0,88. Y el tiempo tacto es 0,89. Si le cargamos esta operación, va a ser mayor el tiempo. Y el tiempo de traslado del puesto 3 al puesto 10 cambia también. Ahí hay un detalle, ya lo vamos a ver. Bien. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy haciendo la eficiencia de el uso racional y el aprovechamiento masivo de la mano de obra,
vamos a tener que hacer algunas consideraciones en el layout, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Porque también cuando hago un ciclado de máquinas, estoy de alguna manera tocando la distribución física del trabajo. La distribución de planta, de cómo acomodo las máquinas, para poder justamente optimizar estas velocidades y estos espacios de traslado. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, bueno, la conclusión. Tenemos el 59.6% de porcentaje de carga y, como dijo Martín, podemos ir hasta, en la realidad podemos ir hasta un 85%. El ejercicio plantea un poquito más allá de eso, ¿sí? Entonces, dijimos que podemos generar una tercera operación, cargar una tercera operación a ese operario. Y aquí vamos al diagrama de actividades múltiples. Cuando vamos a la realidad, al trabajo en la fábrica, en una línea y demás, esto lo tenemos que hacer en un Excel, tenemos que hacer una cuantificación minuciosa con una planilla de cálculo. Y ese diagrama, que se llama diagrama de actividades múltiples, es un Excel que está anexo en el apunte, lo que grafica, lo que indica es, con algún tipo de identificación por colores, es justamente el porcentaje de carga de la mano de obra. Si ustedes recuerdan, en uno de los slides, yo les pegué esta parte de la tabla. ¿Y por qué es importante este sector de la tabla? Porque estoy viendo los tiempos acumulados de una persona, de un operario, con sus tareas manuales, ¿sí? En el gráfico de barras a la derecha, bajo esta escala de tiempo, por lo general la van a definir ustedes de acuerdo a su tipo de producción, digamos. Esto lo setean ustedes. Si tienen tiempos de procesos extremadamente largos, a lo mejor les conviene hacerlo de 10 en 10 o de 20 en 20, eso lo ven ustedes. Y lo que indica en amarillo visualmente es la carga del operario 1 para la operación 10, la operación 20 y la operación 30. ¿Sí? Haciendo la misma tarea, la misma actividad que hice con la 10 y la 20, le agrego la operación 30. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí llega al 90% de porcentaje de carga. Exactamente, estoy en el orden, bueno, 89,9%. Estoy excedido en la vida práctica, como dice Martín, en un 4%, y eso seguramente tendré que hacer algunos ajustes, buscar otra operación. Hay miles no miles, hay muchas maneras de agrupar las máquinas, porque yo me pregunto, ¿por qué no agrupo 1 y 2? Como la tercera me queda muy excedida, no agrupo 3 y 4, por ejemplo. O sea, este es un modo gráfico, un modo visual de analizar el porcentaje de carga de los puestos de trabajo, y también me da una noción de factibilidad. ¿Es posible o no es posible? ¿Sí? Lo puedo hacer en papel primero, lo veo con el equipo de trabajo, analizo todas las condiciones de contexto, lo que decíamos recién. Sí, ok, le podemos dar 89%, porque en definitiva la operación 10, 20 y 30 tienen setup muy parecidos, tiempos frecuenciales muy parecidos, la característica de máquinas es muy parecida, entonces me arriesgo a tener un 4% más. No lo podría hacer con la 30 y 40 porque tengo condiciones de contexto diferentes, tiempos de setup distintos, tiempos frecuenciales muy, muy diferentes, cambios de herramientas muy largos.
particularidad de cada uno de los procesos, de cada una de las máquinas, de cada una de las condiciones de contexto, se ven en el terreno. ¿Y cómo la ves en el terreno? De una manera visual, antes de hacer la implementación, así, diagrama de actividades múltiples. ¿Alguna duda, consulta con este diagrama? Hola. No, profe, por el momento. No, profe. No. En síntesis. Sí. Seba, discúlpame, una pequeña aclaración. Apunta acá donde dice menor división de la escala en centiminutos, con el cursor. Acá, en donde dice, ahí donde dice 1, más a la derecha. A la derecha, Ahí. a la derecha, ahí. Si ustedes ahí en ese campo, en lugar de poner 1, ponen 5, se cambia la escala de números acá. Entonces, si tienen ciclado de máquinas con tiempo tacto más prolongado y necesitan reducir la escala, cambiando ahí el valor ese, se cambia la escala ahí arriba. Eso está en el adjunto ese. ¿Y esa escala la elegimos, digamos, nosotros o es criterio de cada empresa? No, lo eligen ustedes, lo elige el que está haciendo el diagrama de actividades múltiples. El diagrama de actividades múltiples es una representación gráfica de cómo se carga un puesto de trabajo en un ciclo de máquina. Entonces, la escala de trabajo lo van a adecuar de acuerdo al tiempo de tacto. Supongamos que tuviéramos 1 minuto y medio de tiempo de tacto, no podríamos usar esta escala. ¿Sí? Claro, sí. Tendríamos que usar una escala más grande. Tendríamos que cambiar la escala, nada más. ¿Sí? Perfecto. Como les mencionaba recién, ¿cumplimos con el objetivo? Sí, hicimos un uso racional de la mano de obra. Antes teníamos 3 operarios para 3 puestos diferentes y ahora tengo uno solo con un porcentaje de carga del 89,9 que me está manejando 3 máquinas. Si ustedes fuesen ingenieros de proceso y un poco en línea con la pregunta que hicieron recién, este layout solo para este puesto de trabajo, ¿es la condición ideal? Tomando en cuenta que hago la carga de la operación 10, la carga camino hasta la operación 20, hago la carga de la operación 20, camino hasta la 30, hago la carga de la operación 30, las tareas frecuenciales, toda la cantidad de mano de obra que está cargado, tengo que volver hacia la operación 10. Para mí no, porque el tiempo de traslado de la operación 30 a la 10 va a ser mayor. Exacto. Exacto. Se podrían ubicar de frente, por ejemplo, no sé, 10 y 20 o 30 y 20, para no recorrer de una punta a la otra. Pienso. Y la 30 se pondría enfrente de la 10 para que solamente se dé vuelta y Claro. no tenga. O sea, vos decís en forma de como una C o como una U, sería una U Como una invertida. L. Como una D, digamos. ¿Ya? Como rodearlo al operador, digamos, en la máquina 10, 20 y 30. Sí. Exacto. Es muy importante, parece una pavada, pero si yo tengo un tiempo de traslado de la 10 a la 20 de 004, de la 20 a la 30 de 004, cuando vuelvo a la 10 se duplica. Y también de alguna manera le estoy, vuelvo a los conceptos originales de estudio del trabajo, eficiencia de la mano de obra. No hay nada peor que un operario esté caminando, porque básicamente no está aportando lo suyo a la tarea en sí misma, ¿sí? Entonces, normalmente,
y en términos generales siempre, se trata de colocar y de modificar el layout para que todas las máquinas queden equidistantes, ¿sí? Y poder tener esos tiempos de traslado que sean coherentes y constantes en todos los traslados. Obviamente, el 1, si esta persona es el 1, va a tener realmente muy poco tiempo para estar en esa situación que está la imagen. De la misma manera, con la misma metodología, con el mismo modo de análisis, lo hago para todas las operaciones, ¿sí? ¿Qué puede pasar? En la práctica, ¿qué pasa? Que por lo general elegimos una mala estrategia de hacer una distribución de máquinas que cubran el mayor porcentaje de carga. Erramos, por lo general, cuando no tenemos experiencia, y muchas veces a nosotros nos pasa, si estamos un poco desactualizados de hacer este tipo de ejercicios, este tipo de prácticas, la primera propuesta de ciclado de máquina vamos a tener un porcentaje de carga muy bajo en todas las células de trabajo, ¿sí? Entonces, es conveniente jugar con el diagrama de actividades múltiples, hacer muchos de ellos, y hasta inclusive varias propuestas del layout, justamente para obtener la mejor versión de todas. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que todos los puestos, todos los operarios estén cargados al 85%. Hay veces que se puede, hay veces que no. Pero en términos generales lo que buscamos es eso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que quiere hacer algún comentario? Julio, Martín, algo que se me esté pasando en la presentación. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sería en el diagrama de tareas múltiples cuando con varios operarios o se hace una por operario? No hago una por operarios. Es un diagrama de actividades múltiples y yo voy viendo el porcentaje de carga de un operario hasta que se me cumple mi tacto. ¿Sí? Claro. Vamos a suponer O sea, que es un diagrama de actividad múltiple por cada puesto de trabajo. ¿Sí? Ah, bien. Porque ahí vas a tener el porcentaje de carga en ese diagrama de actividades múltiples para cada puesto de trabajo. Sí, a eso me refería. Perdón. Profe. O sea, una pregunta. Digamos, las 3 operaciones conformarían un puesto. Eso es lo que está ahora diciendo. sí, ahora sí. Bien. Complementando lo que dice Martín, es un diagrama de actividades múltiples por cada puesto de trabajo ciclado, obviamente. ¿Sí? Perfecto. Pues, lo que antes era el puesto 1, en la condición inicial, digamos, donde estaba, en esta condición inicial, el puesto 1 era solamente este. ¿Sí? Ahora el puesto 1 es la 10, más la 20, más la 30. Con una configuración de layout optimizada, que es la 10, la 20 y la 30. Esto es el puesto 1. Yo tengo que tener un diagrama de actividades múltiples para este puesto de trabajo. ¿Sí? Pero dijo que no teníamos que llevarlo al límite recién. Entonces le quedaría la 10 y la 20 nomás. Sí, pero ahí ya entramos en la particularidad, ¿sí? Lo ideal es el 80%, como dijo Martín, en la práctica es el 85%, justamente por lo que mencionábamos recién, las condiciones de contexto, el tipo de máquinas, el tipo de producto. Nosotros aquí lo vemos
como cuadraditos en un PowerPoint, pero cada uno de estos puestos de trabajo, cada una de estas máquinas, tiene un nombre específico, una capacidad de máquina específica, un tiempo de ciclo específico, tiempos de setup particulares, y no necesariamente son el 100% replicables a cada uno de los puestos de trabajo. Nosotros estamos viendo una condición lo más idealizada posible, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, de alguna manera idealizada, que tengo muy pocas restricciones de contexto, lo llevo al 89%. Si estuviese en una condición de contexto mucho más compleja, busco que sea máximo el 85%. ¿Sí? Profe, a mí me queda una duda todavía. En la definición del puesto en sí, digamos, yo agarro, empiezo a cargar al operario, por así decirlo, de operaciones. Sí. Hasta que llego al porcentaje de carga de los porcentajes que estuvimos hablando, 85, 90%. Una vez que llegue a ese porcentaje, ahí digo, bueno, ahí conformo un puesto de trabajo. Ese sería el criterio de decir, bueno, conformo un puesto. Exactamente. En la práctica, ¿qué te va a pasar? Te va a pasar esto. Claro, va a quedar... Este es un puesto, este es el segundo puesto. O sea, en la práctica, cuando ustedes si tienen la oportunidad, no todos los trabajos prácticos tienen la oportunidad de hacer un ciclado de máquinas. Vas a hacer 2, 3, 4, 5, 10 alternativas, ¿sí? Y vas a buscar el mejor balance en cada uno de los puestos de trabajo. ¿Cuál va a ser el mejor balance? Aproximarte en todos los puestos de trabajo al 85% o 95%, dependiendo cuál sea tu target. ¿Sí? Ese target lo van a definir ustedes. ¿Se entiende eso? Lo que es la condición idealizada, y que cuando me pongo con el Excel, la información de los tiempos de proceso, los tiempos frecuenciales y demás, cuando empiezo a renegar el sistema, cuando empiezo a trabajar el sistema, van a aparecer estas particularidades. Entonces iré corriendo. Priorizo siempre un mayor porcentaje de carga en operaciones que son más simples, ¿sí? Y dejo un porcentaje de carga menor en operaciones o condiciones de contexto, de entorno, que son más complejas. Porque tengo un pulmón para poder administrar alguna contingencia que me pase, ¿sí? Si yo tengo una máquina que tiene un setup que es un infierno, porque es una máquina vieja, porque es muy difícil ponerla a punto, entonces prefiero tener un porcentaje de carga bajo. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué? Sí, profe. Sí, se entiende. Gracias. Bueno, esto es un refuerzo en el concepto. Lo que venimos hablando desde el principio, asignar tareas específicas, definidas, claras, teniendo en cuenta las informaciones de entrada, mi proceso productivo, mis volúmenes a fabricar, para hacer un uso racional de la mano de obra. Racional de la mano de obra. Un poco el ejemplo que les ponía recién, cuando un compañero de ustedes preguntaba de las gamas de control. Yo hago un uso racional de la mano de obra bajo condiciones de procesos robustas, estables, que tengan las condiciones de seguridad, de ergonomía y de calidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener un proceso fiabilizado, no tener un contratiempo por una mala definición, un mal análisis, cuando lanzo una producción en serie, un día de fabricación, por ejemplo. Ahora, este otro ejemplo, de alguna manera, lo complicamos un poquito más. ¿Sí? Voy a tener un volumen a producir muchísimo más alto, 3 turnos de trabajo, un rendimiento mucho más bajo, con lo cual vamos a tener un tiempo tacto, nos acordamos de este número, de 0,68.
con lo que vimos hasta ahora, con lo que analizamos hasta aquí, ¿cuál es la dificultad que a simple vista en la tabla ustedes detectan? Tiempo ciclo de la actividad 20 es de 0.83. ¿Cómo es? El cuello de botella. Cuello de botella. Superior al tiempo tacto. No solamente es el cuello de botella, sino que más. Es superior al tiempo tacto. Exacto. Entonces, ¿este proceso es factible, sí o no? Esta es mi línea. Aquí, acordémonos, entra una materia prima, hay un operario aquí, otro operario aquí, otro operario aquí, y sale un producto terminado por la punta de este grupo de máquinas. Yo con este esquema, con estas condiciones, con estos tiempos, ¿puedo fabricar? La respuesta es no. Porque no puedo fabricar porque tengo esencialmente un tiempo ciclo, tengo una operación cuello botella como cualquier otro proceso, todos los procesos tienen su operación cuello botella, pero además es superior al tiempo de tacto. ¿Cuál es la alternativa más lógica en esta circunstancia, sin seguir avanzando con los slides ni dar más información de la que tenemos hasta ahora? ¿Qué harían ustedes? Poner dos máquinas. 20. Esa es una. Otra alternativa. Separarlo en dos procesos, que va un poco a la 10 y un poco a la 30. Sí, no necesariamente hay una compatibilidad de máquinas entre la 20 y la 30. Hay veces que se puede hacer, la gran mayoría de las veces no. Y hay que ver cómo está el balanceo, porque el resto de los procesos son bastante inferiores, o del tiempo de tacto, más que nada el 70, que se puede balancear. Está bien, pero como alternativa, si yo tengo un tiempo de ciclo mucho más alto y bajo estas condiciones que tengo los 3 turnos de trabajo ocupados, y de hecho el ejemplo es caprichoso, justamente pone los 3 turnos de trabajo para que no tengamos otra alternativa que poner una máquina adicional a la operación 20, porque si tuviésemos un turno disponible, a lo mejor hacemos trabajar esta máquina a contraturno y hacer un pulmón de piezas para abastecer al resto, ¿sí? Pero este ejemplo, de modo caprichoso, ocupa los 3 turnos de trabajo. Yo no tengo posibilidad de hacer mi proceso más que colocar otra máquina. La alternativa es la 10, la 20, 2 operaciones 20 y la operación 30. ¿Sí? ¿Cómo quedaría mi diagrama de operaciones múltiples en este caso? De modo conceptual. Acá voy a tener 2 operaciones idénticas. Se le suma un operario, porque no se le puede cargar al mismo operario la... A ver, espera, vuelva atrás así de un poco. Y el tiempo de ciclo va a estar a la mitad. Sí. El tiempo de ciclo va a estar a la mitad. Va a ser el tiempo mucho más manual bajo. sobra también. ¿Cómo? Tiempo manual sobra, podría usar el mismo empleado en las 2 máquinas. Ay, sí, estaba diciendo yo, Tal vez hasta con la 10 en conjunto. Se entiende lo que dice el compañero, ¿no? Sí, me di cuenta yo. O sea, si yo sumo el tiempo de máquina más el tiempo manual, voy a tener el tiempo de ciclo. El tiempo de máquina ahora se va a ir a la mitad. El tiempo de mano de obra, en teoría, se va a ir al doble, pero me baja el tiempo de ciclo a la mitad. Entonces, el diagrama de actividades múltiples queda de esta manera. Y ahí, Martín,
sí te pido un soporte para explicarlo de una manera como solamente vos sabés explicar este punto. Si es que está Martín todavía. Ya que estaba diciendo. Volvemos a la planilla, a la de los tiempos. Si le diéramos, tenemos 0,68. Con esa plana, ¿cuántas máquinas, cuántas operaciones le asignarían al primer puesto de trabajo? ¿Hola? No se entendió bien, profe, la pregunta. No Con la sé, es planilla, corto. con la planilla de tiempos, esa, ¿qué operaciones le asignarían al primer puesto de trabajo para ciclar esa línea? ¿Cómo lo harían? Ya con las dos máquinas en la operación 20. Como quieras. Eso elegirlo como parezca. Supongamos que le das la operación 10, la operación 20 y la operación 30 a una sola persona. ¿Es factible o no? No, ¿Por qué no? es, digamos, superaría el tiempo tacto. La suma de los 3 tiempos ciclos. Pero si el Ah, tiempo no, está como 68. tienes No, razón, no sí. si es una sola línea, pero tal vez al hacer 2 veces la máquina 20, solamente le podría dar la 10 y 2 veces la 20, o sea, las 2 máquinas 20 que van a existir. No, sí podría darse porque el tiempo manual es bajo. menor el tiempo tacto. Sí, tiene razón la compañera. Ujú. El tema ahora es cuántas veces consideramos la operación 20 en la carga de trabajo del hombre. 2 veces. Está bueno. No, lo tenemos que considerar una sola vez. Y ahora lo vamos a ver en el diagrama de actividades múltiples. Avancemos al diagrama de actividades múltiples. Ahí. Acá en este diagrama de actividades múltiples, a propósito, se graficaron dos tiempos de tacto, ¿sí? Para poder entenderlo. En el primer tacto, supongamos que el hombre empieza trabajando en la operación 10, hace lo frecuencial de la operación 10, se desplaza a la operación 20A. Supongamos que la 20A es la operación 20 que está arriba, en un tacto. Y después de la 20A se traslada a la operación 30 y hace todas las tareas inherentes a la operación 30. Vuelve a la operación 10, donde lo vemos acá abajo, un poquito más abajo se va, vuelve a la operación 10, hace los trabajos inherentes en la 20B. ¿Por qué trabaja en la 20B? Porque la 20A todavía está trabajando a esta altura del trabajo que está haciendo el hombre, del ciclado. ¿Sí? Ustedes acá lo pueden ver gráficamente, de que la operación 20A todavía no terminó cuando el hombre empieza a trabajar en la 20B. Se traslada a la operación 30 y sigue trabajando y sigue trabajando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos viendo? Que lo que pasa es que en un tacto trabaja con la máquina 20A y en el otro tacto trabaja con la máquina 20B. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que lograr es un ciclo cada 0,68 minutos. Eso es lo que me está pidiendo el sistema de producción. Retrocedamos una filmina, Seba, por favor. Entonces, gráficamente, con el puntero, vos que tenés el puntero, tenemos, el hombre trabaja en la 10, trabaja en la 20 de arriba
y trabaja en la 30, en la operación 30. Se vuelve a la operación 10, vuelve el hombre a la operación 10, hace la operación 10, trabaja en la 20 de abajo y trabaja en la 30. Entonces, por cada tacto, ¿cuánto trabajo tiene de la operación 20? Uno Uno. solo, 0,15. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, lo que pasa ahí es que le hicimos sumamente corta a la operación 20, de modo tal de que en el tiempo de tacto la puedo hacer 2 veces. En realidad la haces una, pero sacas dos piezas, una por cada máquina. ¿Sí o no? En un tacto sacás una pieza de la operación 20A y en el tacto siguiente sacás Una pieza de la una operación 20. pieza de la operación 20B. Lo que sí vas a tener que empezar, el operador número 1 va a tener que empezar como un ciclo antes que el resto de las máquinas. Porque la primera pieza no va a salir hasta dentro de 2 ciclos. Ese es un detalle. Y es una buena aclaración. Le deja uno de anoche. Siempre se hacen estos análisis a línea cargada, línea completa, tubo lleno. ¿Sí? El primer ciclo es un ciclo excepcional. El ciclo para cargar todo el sistema. ¿Ok? Está muy bien la aclaración que hizo el Seba ahí, porque, o sea, si lo pensamos que la línea está vacía, obviamente que el comportamiento de línea vacía para cargar la línea es distinto. Por eso la consideración se hace a tubo lleno, porque a las 4:18 o a las 12 de la noche, o cuando sea que bajo la llave de la línea queda cargada. Entonces, esas situaciones de línea vacía solamente se dan, qué sé yo, una vez cuando nos vamos de vacaciones que vaciamos la línea para que no queden piezas arriba de la línea. Pero después todo el año funciona a tubo lleno, como decía Sebastián. Es un tema, tanto como balanceo de línea, como lo explicó Elisa la clase pasada, para ejercitar, para discutir en el equipo, para analizar. Es un tema que solamente lo van a tener claro y súper claro con práctica, ¿sí? Y con análisis. Este es el porcentaje de carga final para ese puesto de trabajo. Para la próxima clase dejamos estas consignas para que puedan hacer la práctica. En la medida de lo posible, háganlo con el grupo, con el mismo grupo de trabajo que están haciendo el caso real, a los fines de que puedan discutir entre ustedes, ¿sí? Y puedan sacar la mejor solución posible en conjunto. Este tipo de actividades, salvo los mega expertos o los que ya tienen muchísimos años, siempre la mejor alternativa sale en equipo, ¿sí? Justamente por lo que decíamos, las condiciones del contexto, el entorno, la mejor carga posible, la mejor distribución posible, que cumpla con las condiciones de ergonomía, con las condiciones de seguridad, con las condiciones de calidad. Y acá está la planilla final de diagrama de actividades múltiples. Algunos anexos y demás. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario final, Julio? Eli. No, se ha dicho todo, está perfecto. Profe, ¿se podría explicar? Hay un punto en el apunte que habla del tiempo hombre y marca
cuando habla de relevos y no relevos, de un tiempo de estándar prima también puede ser, al último le apuntes. Sí, sí, de hecho es al principio. Los tiempos estándar son los tiempos de mano de obra, ¿sí? ¿Cómo sale el tiempo estándar? Tiempos suplementarios personales dependientes de la tarea más los independientes de la tarea. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Si por caso nosotros tenemos dentro de nuestro sistema productivo un relevo, ¿qué tiempo debería retirarle a mi tiempo de mano de obra? ¿Qué elemento debería sacarle? El independiente de la tarea. Exacto. Entonces mi tiempo estándar va a ser mi tiempo estándar prima. ¿Por qué? Porque el tiempo independiente de la tarea me lo va a cubrir el relevo. Es decir, mi proceso va a estar funcionando todo el turno de trabajo y las personas van a tener su tiempo de descanso independiente de la tarea bajo la cobertura de un relevo. Por eso es que hace esa aclaración el apunte. ¿Sí? No en todos los procesos pasa. Cuando tenemos un alto volumen, una alta demanda, sí. Cuando el volumen quizás un poco más bajo, no tanto. Pero permíteme aclarar ahí, porque tal vez no esté muy familiarizado con el término relevo, ¿sí? Una persona que hace relevo en los sistemas productivos, cuando se asignan los puestos de trabajo, y recordemos cuando decimos puesto de trabajo, estamos hablando de la cabecita de la persona que va a estar en ese puesto, ¿sí? Entonces, un puesto, una persona. El relevo es una persona que está sumamente entrenada, es normalmente quien más preparado está y conoce a más de un puesto de trabajo, o sea, sabe hacer más de un puesto de trabajo y cumple esa tarea de relevar a sus compañeros para todas las cuestiones que son independientes a la tarea, ¿sí? Entonces, si por alguno de los motivos que son independientes de la tarea, el titular del puesto tiene que dejar el puesto de trabajo, el cura ausente o la persona que va a hacer los relevos va a ir a cubrir ese puesto porque tiene la destreza para hacerlo, ¿sí? Entonces es una persona sumamente preparada, lo pueden escuchar como cubre relevo, cubre ausentista. En la fábrica se habla en ese término, que está qué porcentaje de cubre ausentista tenés. Entonces es una persona sumamente entrenada y preparada que por lo general conoce todos los puestos de su línea de trabajo, de su sector. Esto va tanto para balanceo, como vimos recién, o como para ciclado, ¿sí? Que para balanceo o para ciclado existen estos puestos, ¿sí? Entonces, adicionalmente, si te pones, Seba, uno de los ejercicios que veíamos, todas las cabecitas de las personas, que normalmente se diagraman así como lo vieron ustedes diagramado ahí en esa filmina que estamos ahí. Ahí vemos que tenemos 4 personas que se simbolizan así como ven allí. Normalmente el cura ausente o quien va a cubrir esos relevos, o ahí está diciendo Macarena que en realidad también se le dice el margen o el cubre margen, conoce estos 4 puestos, ¿sí? Los conoce a los 4 a la perfección. Entonces puede realizar la tarea sin inconvenientes de cualquiera de sus 4 compañeros. Yo no sabía que se asignaba específicamente a una persona al relevo. Sí, se prepara de hecho, se lo prepara, digamos. Exacto. Por lo general, te digo, es una de las personas más entrenadas que tiene en línea. No es que cualquier persona. Claro, no lo sabía eso. Sí, se la prepara porque tiene que tener un nivel de conocimiento de los puestos que lo pueda hacer. Entonces, por eso se lo va adquiriendo con el tiempo el conocimiento de todos los puestos de trabajo. Sí. Y también ahí un poco es para, aportando, es también lo que se veía en su momento al principio de año cuando vimos el tema de ausentismo, también tiene que ver con eso, ¿no? El número
el número del margen, el número del cubre, va en función a la dotación que cada equipo tiene, y bueno, es para que también en casos de enfermedad o de lo que fuese que tenga, la línea tiene que andar, entonces hay alguien que tiene que cubrir esos puestos sí o sí. Claro, un comodín. Exacto. Andrés, Es un Es comodín un también. comodín, este es Como cuando es el que vale comodín, oro. como en el 1, saque 4 cartas. Porque en definitiva esas personas, ¿quién lo preparó? No lo preparó una universidad, en el mejor de los casos sí, pero en términos generales no. Lo preparó el tiempo, la experiencia, el haber hecho muchas macanas en esta línea, con lo cual tiene un conocimiento fino, como decía Eli y nuestra colega alumna de Renault, tiene un conocimiento muy fino de todo el proceso. Es una persona, les diría, indispensable dentro de la fábrica. Imagínense en estos tiempos de COVID lo imprescindible que se volvieron estas personas, ¿no? O sea, en donde amanecíamos todos los días con un nivel de ausentismo muy alto, y aparte el nivel de ausentismo iba variando, no era siempre por igual, no tampoco estaba bajo los estándares ni los números por los cuales estaban calculados estas cantidades de personas. Entonces, personas que tienen este gran nivel de conocimiento se volvían más valiosas de lo que normalmente son de valiosos. Y todos somos valiosos en alguna compañía, pero estas personas en el contexto COVID, créanme que valían de triple por tener la facilidad de poder hacer cualquier puesto de trabajo. Rodaban que no se enfermen los cubre puestos. Es que Y también pasa, somos personas, Sí. todos tenemos obligaciones personales, todos nos podemos enfermar, entonces pasa. Sí. Es la realidad. No se olviden que nosotros los tenemos en un slide, en un PowerPoint, de una manera muy grosera, le pusimos un circulito, le pusimos números, pero son personas, ¿sí? Tienen sus capacidades, sus limitaciones, sus debilidades. Cuando hagan un proceso nunca se olviden de eso que es fundamental. Todo esto que está muy bien en una presentación, son personas tal cual e igual a todos los que estamos aquí reunidos. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más? No, profe. Bueno, ahí tienen la tarea para el hogar. Ya estamos, Eva, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos 5 minutos nosotros. Quería hacer una consulta. La entrega del trabajo práctico de la semana que viene, voy a hablar por mí. Quería saber si hay posibilidad de que se pase una. Estamos muy condicionados ya con los tiempos. Miren las caras de todos, miren todos, se despertaron de golpe. Estamos muy condicionados con los tiempos. Mirá cómo miro. No, y aparte de están todos atentos ahora, se despertan todos. Estamos muy condicionados con los tiempos. Créanme que mientras más pase, peor va a ser, porque ustedes más parciales van a tener. Y la calidad del trabajo práctico es proporcionalmente a eso. Y lamentablemente, nosotros tomamos la consideración en el mes de julio, les dimos un mes de trabajo, y los resultados que obtuvimos dándole todo un mes de trabajo es que se confiaron con ese mes de trabajo. Entonces, la fecha de trabajo práctico no se mueve. Es a lo largo de toda la semana. No es el lunes. Así que tienen esa consideración. No es que es el lunes tienen que entregarlo. Es a lo largo de toda la semana. ¿Sí? Recuerden que la entrega número 2 tiene que estar corregida, y vamos a hacer la entrega número 3 y la entrega número 4. No son complejas, son claras y concisas. Tienen que hacer toda la toma de tiempos, con la planilla que está en formato de toma de tiempos, estudio de métodos y relevamiento de ergonomía. ¿Sí?
Por eso digo, no es una entrega larga, es clara, concisa, pero si más lo dilatamos, peor va a ser. Chicos, entran ahora, fuimos estudiantes junto con ustedes, como ustedes, ¿no? El mes de octubre, sabemos que empieza octubre y es un parcial tras otro. No Bueno, sé, muchas Seba gracias. y Martín, si ven algo distinto, ¿no? Tenemos que No, empezar a no, concluir Eli. un poco el trabajo práctico. Ya tenemos que empezar a cerrar. Bueno, gracias, nos vemos el lunes. Bueno, profe, gente. gracias. Chau, Chao, chau. hasta luego.